Hoy en América y aquí en España se celebra como Asambleas de Dios el Pentecostés. Celebramos también el advenimiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y hemos visto durante toda esta trayectoria como cristianos y en la lectura de su palabra, cómo desde Génesis hasta el Apocalipsis, hasta nuestros días, cómo el Espíritu Santo trabaja en conjunto con el Padre, con el Hijo, en unidad, ¿no? Vemos cómo el Espíritu Santo ha desarrollado dones, habla, cómo el Espíritu Santo siente, pero también cómo el Espíritu también da fruto sobre la iglesia. Así que yo soy un convencido que antes de los dones siempre debemos mostrar el fruto del Espíritu desarrollándose sobre nuestras vidas. Y todos conocemos que el fruto es gozo, paz, paciencia, benignidad. Y para ello hoy quiero profundizar nada más en uno de ellos, llamada la paciencia. El fruto del Espíritu desarrollándose sobre el cristiano. Y no estoy diciendo que los dones sean malos para nada, pero antes del don debemos dar evidencia como cristianos que desarrollamos y vivimos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Así que para eso, déjeme profundizar en uno de ellos, y es la palabra paciencia. Así que mira a la persona que tiene a su lado, mírelo fijamente y pregúntele: ¿quién tiene más paciencia en la casa, usted o yo? Pregúntele. Eso, pregúntele. Muy bien. ¿Por qué en esta tarde hablar acerca de la paciencia? La paciencia, la Biblia narra o nos describe que la paciencia es el fruto del Espíritu desarrollándose, la evidencia desarrollándose constantemente sobre el cristiano. La paciencia tú y yo la debemos ejercer en medio de las horas de mucho tráfico en Santander. Usted debe tener ¿qué? Paciencia. Paciencia debemos tener los padres hacia los hijos a la hora de criarlos. Paciencia deben tener las mujeres con sus esposos, aunque alguna mujer diga: Señor, o te lo llevas o te lo mando, pero no me lo aguanto más. Debe tenerle paciencia. Paciencia debemos tener cuando salgamos a las calles a evangelizar y nos rechacen. Paciencia debemos tener en medio de los momentos difíciles. Paciencia debemos tener en medio de nuestro trabajo con ese amigo, colega o empleador que usted dice: no me lo aguanto más. Paciencia como evidencia del fruto del Espíritu sobre el cristiano debemos tener todos los días. Y uno de los mayores exponentes de la paciencia es considerado el hermano o medio hermano de Jesús. Así que vamos a ir a la carta de Santiago, capítulo 5, versículo del 7 al 11. Santiago, capítulo 5, versículo del 7 al 11. Y para los que les gusta escribir, le he titulado a este sermón o a esta enseñanza de esta forma, y se llama Paciencia en medio de las pruebas. Se llama la enseñanza para hoy: paciencia en medio de las pruebas. Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 11. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo también nos habla y se mueve a través de este texto, ¿no? Versículo 7 hasta el 11. Y dice Santiago esto, y leamos su palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo es el límite que tú y yo debemos tener paciencia? Y Santiago dice: hasta que Cristo venga, o hasta que usted y yo partamos de esta tierra, debemos tener paciencia. Y quiero trabajar en tres palabras que Santiago usa para ilustrar el fruto del Espíritu llamado la paciencia en nuestras vidas. Vamos con el primer ejemplo que Santiago nos da. Mire el primer ejemplo, y dice Santiago esto: mirad como el labrador. Yo quiero que subraye esa palabra, el labrador. ¿Qué hacía este labrador? Espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos esperando a nuestro maestro? Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Vamos al segundo ejemplo que nos da Santiago. Versículo 10. Hermanos míos,
tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, ¿a quiénes? A los profetas. Subraya esa palabra allí en su Biblia. Los profetas sería el segundo ejemplo que Santiago nos da, que hablaron en el nombre del Señor. Versículo 11. He aquí, iglesia, tenemos por bienaventurados a todos los que sufren. Y habéis oído de la paciencia de Job. El tercer ejemplo sería la paciencia de Job. Subráyela allí. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Amén o no amén? Muy bien. Para entender el contexto de esta carta de tan solamente 5 capítulos, como cristianos estamos expuestos o obligados a viajar a la época de Santiago para entender por qué Santiago repite del versículo 7 al versículo 11, repite 5 veces la misma palabra. ¿Y cuál es la misma palabra? La palabra paciencia. Y para entender el corazón de Santiago, déjame compartirte rápidamente qué está pasando en la época de Santiago y por qué llama a la iglesia a que desarrollen ese fruto en su vida. Así que préstele mucha atención. En la época de Santiago hay unos cristianos judíos dispersos por toda la antigua Israel. Estos cristianos los están persiguiendo, torturando, deportando, los están matando. ¿Solamente por qué? Por ser seguidores e imitadores de Cristo. Esta es una carta también para migrantes, para gente que lo ha perdido todo, para gente que le han quitado todo, para gente que ha abandonado todo a causa de su fe. Es una carta también donde nos muestra la corrupción del gobierno que está pasando allí, la dictadura que hay en el momento en ese lugar. ¿Y quién está detrás de todo esto? Hay un hombre muy malo, re malo, un dictador malísimo llamado Agripa en ese momento. Este hombre odia a los cristianos y él saca una corte, una orden real, y manda y escribe esto y dice: a toda persona que se vista como Cristo, que hable de ese tal Cristo, que se congregue en cavernas a adorar a ese tal Cristo, va a ser torturado, deportado y hasta los vamos a matar. Agripa, como romano, tiene un anillo y firma la carta. Al firmar esa carta con ese anillo se la envía al Imperio Romano. El Imperio Romano la lee y de ahí en adelante, perdónenme la expresión, empiezan la carnicería en contra de todos los cristianos. Literalmente los persiguen, los están sacando y los están sacando de sus territorios. Y Santiago nota eso en toda la carta y Santiago le escribe esto a la iglesia del momento y le dice: mire, en medio de las pruebas, por favor, en medio de los momentos difíciles que estén viviendo, en medio de la persecución, en medio de lo que puedan estar atravesando, por favor, se los ruego, siempre coloquen su mirada en Jesús. Y ese es el corazón de toda la carta de Santiago, llevando a la iglesia a que en medio de las pruebas, las adversidades, los momentos de corrupción, los momentos de injusticia, los momentos de tristeza, por favor, en medio de todo eso, siempre coloquen su mirada en Jesús. Y quiero traerlo a nuestra época. Actualmente no sufrimos persecución, o tal vez en España, pero yo quiero recordarte algo, iglesia, que en medio de las pruebas, que en medio de los momentos difíciles, que en medio de los momentos donde has tenido que renunciar a muchas cosas, que en medio de los momentos donde usted dice: Jordi, yo no aguanto más la presión, siento que ya quiero abandonar. En medio de todo esto, yo le ruego que, como Santiago le hablaba a la iglesia, siempre le coloques tu mirada a Jesús. Y lo que voy a nombrar a continuación no es malo, pero por favor, que tu confianza y que tu mirada nunca esté en el gobierno de turno ni en el gobierno que venga. Que tu confianza nunca esté en las cosas materiales o en la profesión que tengas o en los recursos que Dios te haya dado. Que tu confianza no esté tal vez en lo mucho que tú sepas, sino que por encima de todo esto, que es necesario, que lo debemos tener, pero que por encima de esto tu confianza siempre esté en Jesús. Coloca, pase lo que pase, venga lo que venga, tu mirada en Jesús. Pero Santiago nota algo, teniendo en cuenta ya el contexto, para introducirnos al sermón. Santiago nota que la iglesia, en medio de la persecución, está perdiendo el fruto, está perdiendo la paciencia. Y como cualquier ser humano con H mayúscula, sea súper espiritual, al ver que si le pegan a sus hijos, que le están quitando por lo que trabajó, que los están deportando, pues cualquier ser humano puede perder ¿qué? La paciencia. Y esta iglesia no es ajena a eso. Así que Santiago, muy inspirado por el Espíritu Santo, le da un extra, un plus a esta iglesia
para ayudarlos en medio de lo que están atravesando. Así que introduzcámonos al sermón. Versículo 7. ¿Qué les dice Santiago ahora en medio de lo que están pasando? Y dice Santiago esto y dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mire lo que encontré traduciendo la palabra paciencia a nuestros días. La palabra paciencia traducida a nuestros días quiere decir resistencia, soportar, sobrellevar cargas. Cuando habla de sobrellevar cargas, es llevar cosas, pueden ser personas, objetos o circunstancias, sobre nuestros hombros. Y librando batallas hasta que el Señor venga. Vuelvo y repito, la palabra paciencia traducida a nuestros días quiere decir resistencia, soportar, sobrellevar cargas y librando batallas hasta que el Señor venga. ¿Qué nos quiere hablar Santiago a usted y a mí en esta tarde? Santiago nos quiere recordar que en medio de los momentos grises, que en medio de los momentos de enfermedad, que en medio de los momentos injustos, que en medio de los momentos donde usted no entiende lo que está sucediendo a su alrededor, Santiago llama a que lo resistas con mucha paciencia. Iglesia, no es tiempo de cambiarse a otra iglesia. No es tiempo de abandonar tu fe. No es tiempo de rendirse. Es tiempo de resistir lo que puedas estar viviendo con mucha paciencia. Pero también Santiago nos habla de que como una sola familia debemos soportarnos los unos a los otros con mucha paciencia. Quiero hablarle a los adultos aquí presentes y a los jóvenes aquí presentes. Escuchen esto, adultos. Los jóvenes actualmente traen una cosmovisión totalmente diferente a nosotros. Los jóvenes actualmente visten totalmente diferente a nosotros. Los jóvenes actuales traen un lenguaje totalmente diferente a nosotros. Y a pesar de las diferencias, Santiago llama a que lo soportes con mucha paciencia. Quiero hablarle también a los jóvenes, hacia los adultos aquí presentes. Jóvenes presentes, los adultos actuales son la voz de la experiencia. Han vivido muchísimos más años que nosotros. Son la voz de autoridad sobre nuestros hogares y por ende merecen respeto y que nosotros les honremos con autoridad. Y Santiago llama que a pesar de las diferencias debemos soportarnos los unos a los otros con mucha paciencia. Dejemos de orar: Señor, cámbialo de iglesia o mándale un rayo porque no me lo aguanto más. Así no debemos orar. Debemos soportarnos con mucha paciencia. Pero también Santiago llama a que nos ayudemos los unos a los otros como una sola familia a llevarnos nuestras cargas. Quiero decir algo con todo respeto. Es imposible creer que dentro de una iglesia cristiana a nivel mundial, si yo veo a un hermano de la fe o a un hermano de mi sangre llevando cargas difíciles sobre sus hombros, no es posible que yo me haga el de las gafas oscuras o el desentendido con esa persona y no sea capaz de ayudarle a llevar por lo menos un poquito sus cargas. Y Santiago corrige eso en toda su carta y llama a la iglesia a que no solamente le digamos: vaya con Dios, Dios te bendiga. Santiago corrige eso y ve que si nosotros tenemos la posibilidad, que ve que si tenemos por lo menos algo para ayudar, ayudemos a llevarle sus cargas. Así como nos ayudaron a nosotros en los inicios, así como te ayudaron a ti cuando iniciaste tu vida aquí como español o empezaste a vivir aquí, por favor ayudémosle a los otros también a llevarle sus cargas, que son difíciles, que cuesta obviamente, pero por favor, iglesia, ayudemos a llevarle las cargas a otros también. Y también Santiago dice que vamos a librar batallas hasta que el Señor venga. Te guste o no, vamos a librar batallas. Pero hay algo aquí que nos da esperanza. Y Él prometió que no íbamos a estar solos en medio de todo lo que estamos viviendo. Él prometió que no nos iba a dejar huérfanos. Y en medio de todo lo que podamos enfrentar, el Consolador, el Espíritu Santo, estará a favor de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero ahora Santiago ve algo y ve que a la iglesia del momento los están persiguiendo, torturando, los deportan, y ve que esta iglesia pierde la paciencia. Y ahora Santiago, muy creativo, muy bíblico, Santiago le va a dar 3 ejemplos a esa iglesia y a nosotros en esta tarde para que se los sumemos al fruto de la paciencia en nuestras vidas. Vamos con el primer ejemplo que Santiago nos da, versículo 7 nuevamente de nuestro texto base. Y Santiago continúa diciéndole esto a la iglesia. Dice: mirad
como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Escúchelo muy bien para que lo escriba. Como primer punto, o primer ejemplo, el labrador que Santiago nombra aquí representa los procesos de Dios sobre nuestras vidas. Vuelvo y repito, el labrador que Santiago nombra aquí representa los procesos de Dios que tú y yo vamos a vivir en esta vida. Pero escuche algo, en los procesos el Espíritu Santo ayuda a la iglesia. En los procesos Él prometió que iba a estar con nosotros. Pero escuche algo, lastimosamente, te guste o no, o lo quieras o no, el Dios al que hemos venido a adorar, el Dios al que hacemos culto, el Dios al que cantamos, el Dios de la Biblia es un Dios de procesos. Y te guste o no, vamos a librar procesos altos como bajos, anchos como tal vez angostos. Vamos a librar procesos de salud como de enfermedad, de escasez como en abundancia. Vamos a librar procesos, nos guste o no, estamos aquí, vamos a librarlos. Pero en medio de todos esos procesos, el Espíritu Santo promete, o el Padre promete, que Él va a estar con nosotros, que no vamos a estar solos. Pero lo malo actualmente de esta generación es que le gusta esto. Nos fascinan las promesas, nos encantan, y no está mal. Nos encantan las promesas, pero le huimos a los procesos. Nos fascinan los dones, y no está mal. Ayudan, edifican la iglesia, pero le huimos al fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y yo soy un convencido de que antes de los dones, obviamente necesitamos, son gratuitos y ayudan a la iglesia, pero antes de los dones, el fruto se tiene que desarrollar sobre cada uno de los que estamos aquí. Esa es la evidencia para mostrarle al mundo que somos llenos del Espíritu también. Así que, iglesia, recuerda que en medio de los procesos el Espíritu estará con nosotros, ayudándonos, consolándonos, guiándonos. Y el labrador que también nombra a Santiago aquí representa a los agricultores. Y todos sabemos que un agricultor, cuando va al campo a sembrar café, imaginemos, café Juan Valdez, Starbucks no, Juan Valdez, ¿sí? Así cuando sabemos que el agricultor cuando va al campo siembra café, todos sabemos que cuando alguien siembra café, lo que sembró no se recoge al instante, sino por el contrario, ¿qué hacía el agricultor que nombra a Santiago? El agricultor esperaba pacientemente el proceso de la siembra y el proceso de la cosecha. El agricultor no maldecía lo que sembró, el agricultor no trataba mal su campo, el agricultor no se alteraba con lo que sembró, ni se iba de vacaciones, sino por el contrario, el agricultor, para asegurar una gran cosecha, él tenía que esperar pacientemente la lluvia temprana y la lluvia tardía. El agricultor nos enseña aquí que no dependía de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque los agricultores tenían conocimiento en, obviamente, agricultura, estudios de semillas, topografía. Los agricultores tenían el conocimiento del fenómeno del niño, fenómeno de la niña. Ya van a ser el fenómeno de los gemelos, ya muy pronto. Así que él tenía todos los conocimientos posibles de la tierra y del aire. El agricultor se especializaba en eso. Pero Santiago quiere darle a entender a la iglesia que no dependía de las fuerzas del agricultor, sino que dependía exclusivamente de las fuerzas ¿de quién? De Dios. Porque Él era el que mandaba y sigue mandando la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así que el cristianismo, iglesia, no se trata de lo que yo pueda hacer. El cristianismo no se trata de lo que yo tenga. El cristianismo no se trata de lo muy sabio que yo sea. El cristianismo no se trata de lo que yo pueda hacer para Él. El cristianismo se trata de todo lo que Dios haga a través del Espíritu sobre la iglesia. Así que, iglesia, es tiempo de que aprendamos a soltarnos en este tiempo de Pentecostés en la sabiduría, guianza y la soberanía del Espíritu sobre la iglesia. Así que, iglesia, mi invitación o lo que Santiago quiere ilustrarnos es que aprendamos, a pesar de nuestras fuerzas, lo que tengamos, aprendamos a confiar soberanamente en la lluvia temprana y en la lluvia tardía. ¿Y qué representa la lluvia temprana y la lluvia tardía para nosotros actualmente? La lluvia temprana representa esto: milagros o cosas sobrenaturales a favor de la iglesia. ¿En qué tiempo? En un tiempo presente. ¿Cómo así?
Yo no sé qué proceso podamos estar viviendo ustedes y yo en nuestras casas. No sé qué proceso puedes estar viviendo económicamente, financieramente, en tu salud, con tu esposa, tu esposo, los padres hacia los hijos. No sé qué proceso pueden estar viviendo. Pero en medio de los procesos, si Dios soberanamente nos responde temprano, hace un milagro temprano y nos da explicaciones temprano, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia en medio de esos procesos? Debemos aprender a decir, gloria a Dios, porque Dios sigue siendo bueno. ¿Hasta cuántos ahí dicen amén? Eso, hasta ahí nos gusta, ¿cierto? Pero muy bien, vamos un poquito más difícil. Y si Dios en nuestros procesos no nos responde temprano, no hace un milagro temprano ni nos da explicaciones temprano, sino por el contrario, en nuestros procesos nos responde tarde, hace un milagro tarde o nos da explicaciones tarde, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Gloria a Dios, porque Dios sigue siendo bueno y sigue gobernando sobre su trono y nada le queda grande. ¿Cuántos dicen amén hasta ahí? Hasta ahí bajaron los amenes. Pero vamos a ir un poquito más difícil aún. Y si Dios en nuestros procesos no nos responde temprano, no hace un milagro temprano, ni nos da explicaciones temprano, ni tampoco nos responde tarde, ni hace un milagro tarde, ni nos da explicaciones tarde, sino que en nuestros procesos Él decide guardar silencio. ¿Cuál va a ser la actitud de la iglesia? Hasta aquí llegó mi fe. Yo pensé que Dios era un Dios circunstancial, que cuando yo estoy feliz, Él está feliz, pero cuando estoy enojado, Él está enojado conmigo. Pues no debe ser así, iglesia. En medio de los procesos que vivamos, yo sí quiero recordarte algo. Él sí nos prometió y nos aseguró que el Consolador, el Espíritu Santo, estará con nosotros en nuestros procesos. Sean difíciles, sean que nos causen lágrimas, pero Él prometió que nos ayuda en medio de los procesos. ¿Alguien puede creer eso? Él sigue siendo Dios, el Dios de mis procesos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Segundo ejemplo que Santiago nos da para que se lo sumemos al fruto de la paciencia, versículo 10 de nuestro texto base. Y Santiago continúa diciéndonos esto. Y dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a quienes, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Como segundo punto o segundo ejemplo, escúchelo muy bien, los profetas que Santiago nombra aquí representan simbólicamente la proclamación o la predicación de la verdad. Y cuando hablo de la proclamación y la predicación, es que el Espíritu Santo le da poder a la iglesia para predicar, proclamar la verdad absoluta. Y escuché algo, yo quiero que nos grabemos esto, de aquí hasta que Cristo venga. La iglesia cristiana, evangélica, nosotros no tenemos una verdad relativa. No, así nos quieran llevar a entender que tenemos una verdad relativa. Eso es una mentira. La iglesia cristiana tiene la verdad absoluta. ¿Y cuál es nuestra verdad absoluta? Se moleste quien se moleste. ¿Sabe cuál es? Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y por esa verdad absoluta se va a incomodar el mundo entero y va a pasar. Así que, ¿por qué Santiago nombra a los profetas? ¿Qué representan los profetas para Santiago? Cuando Santiago habla de los profetas, él no está pensando en los profetas actuales que a ti y a mí nos gustan. No, en ellos no está pensando. Cuando Santiago nombra a los profetas, ni siquiera está nombrando a los profetas del Nuevo Testamento. Cuando Santiago nombra a los profetas, él está pensando en los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y quiénes fueron los profetas del Antiguo Testamento? Fueron hombres que literalmente mientras predicaban, profetizaban, anunciaban la ley, el Pentateuco, la Torá, fueron ultrajados, maltratados, deportados y hasta los mataron por decir la verdad. ¿Y quiénes son los profetas del Antiguo Testamento? La Biblia los divide en dos partes. ¿Cuáles son? Profetas mayores y profetas menores. Rápidamente, ¿quiénes fueron los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Préstale mucha atención cómo los padres de la iglesia narran que murieron los profetas mayores. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Cristo tuvo 12 discípulos. Esos 12 discípulos formaron otros discípulos. Eso la historia les llama los padres de la iglesia. Y ellos narran históricamente cómo murieron estos profetas mayores. Primer profeta llamado Isaías. Dice que Isaías, cuando sale a las calles a profetizar, a evangelizar o discipular o a predicar la palabra, la verdad, dice que Isaías comenzó a decirles
Cristo, el unigénito, el Cordero de Dios, el Mesías, va a venir. Su pueblo se molestó tanto con su predicación que ¿sabe qué hacen con Isaías? De lo fastidiado que estaban, lo amarran de sus dos manos, de sus dos pies, lo estiran y con un serrucho de abajo hacia arriba por toda la mitad, terminaron ¿en qué? Partiéndolo en dos. ¿Por qué? Por decir la verdad. La verdad le incomoda a la gente. Siguiente profeta llamado el profeta llorón. Lloraba tanto del pecado, lloraba tanto del rechazo, lloraba tanto de lo que sucedía en su época, que Jeremías, cuando sale a las calles a profetizar, su propio pueblo se molesta con su predicación, que toman piedras y a Jeremías se la lanzan en la cabeza, y Jeremías en la calle muere desangrado. ¿Por qué? Por decir la verdad. Siguiente profeta llamado el profeta Ezequiel. Ezequiel murió por decirle a su propio pueblo en su época que aunque tienen ojos no ven, aunque tienen boca no hablan, aunque tienen oídos no escuchan, y si los botas al río no van a nadar. Ezequiel fue un convencido y murió con esa convicción de que el único y exclusivo y soberano Dios verdadero se llama Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios suyo y el Dios mío. Y por decir esa verdad en su época, terminaron ¿qué? Matándolo. Porque la gente les iba a dañar el negocio de las imágenes, les iba a dañar el negocio de sus rutinas, de su religión. Si Ezequiel estuviera en nuestra época, Ezequiel le hubiera dicho a la gente esto: oiga, es que verse la rosa de Guadalupe a nadie va a salvar. Es que pegar una penca de sábila en el techo de su casa a nadie le trae buena suerte. Es que colocar una tijera en cruz debajo de la cama a nadie le trae buena suerte. Ezequiel hubiera sido un convencido y le hubiera dicho a la gente que el único Dios verdadero, soberano y bueno se llama Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios suyo y el Dios mío. Y terminaron matando a Ezequiel por decir esa verdad. Daniel, en la época de Daniel, a la gente no le gustaba cómo Daniel oraba 3 veces al día en dirección hacia Jerusalén. Daniel no comía la comida del rey, no se arrodillaba ante la estatua del rey, y fue perseguido, criticado, chismoseado y encerrado en una fosa llena de leones. ¿Cuál es el común denominador de los profetas mayores, profetas menores y los discípulos de Cristo? Que todos en su totalidad murieron por la verdad. ¿Y cuál fue su verdad en su época? Antiguo Testamento, su verdad absoluta fue Dios. 4 evangelios, Nuevo Testamento, su verdad absoluta de los discípulos, Cristo. Y desde Hechos hasta nuestros días, ¿quién es? El Espíritu Santo. Iglesia, poco a poco, yo no soy profeta, pero escuche esto. Poco a poco, a través de los medios digitales, a través de la prensa, la televisión, a través de los medios, poco a poco llevan a entender a la Iglesia universal a que nuestra verdad no es absoluta, sino que nuestra verdad debe ser relativa. ¿Y qué es pensar en que nuestra verdad es relativa? Que todas las religiones nos van a llevar al cielo. Que si usted se porta bien, se va para el cielo. Que si usted adora a cualquier santo, se va para el cielo. Y ese es el mecanismo que poco a poco van llevándole a entender a la iglesia. Y nosotros como cristianos, llenos del poder, llenos del Espíritu Santo, debemos mantenernos, pase lo que pase, venga lo que venga, debemos mantenernos en esta convicción. Nuestra verdad no es relativa, se moleste quien se moleste. Nuestra verdad es absoluta y se llama Jesús. Esa es nuestra verdad como iglesia. Esa es nuestra verdad, se moleste quien se moleste al otro lado, se moleste quien se moleste los de Oriente, se moleste quien se moleste. Nuestra verdad es absoluta, iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde puedo entender que esa es nuestra verdad absoluta? ¿Usted sabe por qué a los medios digitales les molesta tanto a Cristo, el cristianismo? ¿Por qué no vemos que en los medios hablen mal de Mahoma, de Alá, de Buda, del budismo? No hablen mal de tal vez de los gnósticos, del positivismo. ¿Por qué la gente no habla mal ni le invierte millones a hablar mal de eso? Pero sí hablan mal del cristianismo y de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, en medio de lo que narra los 4 evangelios, Cristo fue el único que se paró cara a cara, de frente, ante la religión más poderosa del momento, ante la religión más ortodoxa y poderosa del momento, y les dijo esto: oiga, ¿sabe qué? Yo
soy Dios. ¿Y qué? Y que Cristo le dijera eso a la religión más famosa y poderosa del momento era la peor aberración. Cristo se metió con fuego y no era para más. Él lo tenía que decir, porque literalmente esa es la verdad absoluta. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y eso le molesta a todas las religiones del mundo, que usted le diga, oiga, Cristo es Dios. Se rasgan las vestiduras. Dígale eso a un musulmán. Se incomoda, se estresa y ya te quiere hasta pegar. Porque nuestra verdad no es relativa, iglesia. Nuestra verdad es... Y la pregunta es, ¿cómo lo debo vivir? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué debo hacer ante esta verdad absoluta? Pues para eso ha sido dado al Espíritu Santo, que nos llena de poder, ¿no? El dunamis. Debemos predicar esta verdad absoluta. No podemos callarnos esta verdad absoluta. Una iglesia que no le comparte a otro de Jesús, que no cuenta esta verdad, es una iglesia que se fosiliza. Una iglesia que no le habla a otro acerca de su fe. Es una iglesia que se envejece espiritualmente. Y como cristianos estamos llamados a eso en esta segunda verdad. Debemos predicar llenos del Espíritu Santo. Para eso ha sido dado el Espíritu Santo, para que usted hable con poder, con autoridad y no tengamos miedo ante la presión social. Así que así como lo hicieron los profetas, predique la verdad, dígale a la gente de la verdad que tú y yo tenemos y no tenga miedo. Y si te rechazan, asume eso con mucha paciencia, pero no dejes de decir la verdad, porque sobre la iglesia el Espíritu Santo nos da poder para predicar esa verdad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Versículo 11, y finalizamos con el tercer punto. Y Santiago continúa diciéndonos esto: he aquí, iglesia, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Como tercer punto y tercer ejemplo para que se lo sumemos al fruto de la paciencia, escúchelo muy bien. La paciencia que Job nombra aquí representa simbólicamente el propósito de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y qué simboliza esto? Que el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, vengan los años que venga, siempre guiará a la iglesia a cumplir el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Así que, iglesia, yo vengo desde tan lejos a decirte algo. Padres de familia aquí presente, Dios sigue teniendo propósito global sobre sus vidas. Madres cabeza de hogar, quiero recordarles algo. Aunque el mundo hable que los hijos son maldición o son una carga, la Biblia habla que son herencia de Jehová. Siguen teniendo propósito global sobre cada uno de los que estamos aquí. Oiga, quiero decirle también aquí a las familias presentes, el Dios de la Biblia es un Dios global, lleno de propósito, y como mi Dios es global, Él sigue teniendo propósito sobre su hogar. Al nada se le sale en las manos, nada. Y el Espíritu Santo sigue guiando a la iglesia hacia ese propósito. Y escuche esto, la prueba vendrá, aunque muchas veces no la entendamos, y sin importar las pruebas debemos recordarnos en esta tarde en nuestra mente y en nuestro corazón que absolutamente todo lo que venga, todo lo que pase y todo lo que atravesemos, todo va a orar para bien. ¿Por qué? Porque sencillamente Él sigue teniendo propósitos sobre nosotros. ¿Por qué el enemigo no toma total control del mundo aún? ¿Sabe por qué? Porque aún existe una iglesia hispana, una iglesia a nivel mundial, una iglesia americana, una iglesia que habla diferentes idiomas, una iglesia, un organismo vivo, una iglesia que sigue predicando, sigue recordando el Pentecostés, sigue recordando al mundo que Cristo es nuestra verdad absoluta. Y cuando la iglesia sea quitada, el enemigo tomará total control, pero aún no lo puede hacer porque aún está la iglesia llena de poder, llena de su poder, llena de su dunamis, llena de la manifestación del Espíritu Santo. Así que, iglesia, yo soy un convencido que tal vez los que han venido de otros países
tal vez los hispanos, los latinos, no han migrado hacia otros lugares, no han ido a otros lugares tal vez por lo que les pasó, que puede pasar, pero están aquí es porque literalmente son el arma secreta mundial de Dios y que Dios tiene para la iglesia a nivel mundial. Si usted va a cualquier país de este planeta Tierra, usted va a encontrar que hay un latino. Lo va a ver. Y va a haber iglesias donde va a haber latinos también. ¿Sabe por qué, iglesia? Somos el arma secreta de Dios. Así que no tengan miedo de decirle a las personas la verdad. Dios sigue teniendo propósitos sobre nosotros. Dios sigue teniendo propósitos sobre la iglesia europea. Dios sigue teniendo propósitos sobre cada uno de los que estamos aquí. No tengamos miedo de decirle la verdad a las personas. Y la pregunta es, ¿por qué Santiago entonces nombra la paciencia de Job? ¿Quién era Job para Santiago? ¿Alguien ha jugado aquí dominó? Cuando se juega dominó y coloca las fichas paradas o hace una fila con las fichas y usted deja caer la primera, ¿qué pasa ahí para adelante? Todas se caen. Eso a nivel mundial tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama? El gran efecto dominó. Se llama a nivel mundial. Y cuando Santiago nombra la paciencia de Job, posiblemente pueda estar pensando en el efecto dominó que iba a vivir Job. ¿Y quién era Job? Job en la antigüedad era el hombre más rico de la sociedad. ¿Y cómo se miraba la riqueza en la antigüedad? Era el que más tuviera vacas, burros, animales, camellos. Era el que más tuviera animales en su época. Aparte de tener muchos animales, Job tenía demasiados siervos, gente que le cuidaba a sus animales, cuidaba su casa y sus hijos. Aparte de eso, Job no planificaba, no le gustaba planificar a Job. ¿Sabe cuántos hijos tuvo Job? 10 hijos tuvo Job. Aparte de tener 10 hijos, tenía una casa maravillosa, una esposa maravillosa. Pero un momento a otro el diablo, el pata, Chucky, Satanás, como le quieras llamar, va y se para allá ante la presencia de Dios y le dice: oye, ¿no has considerado a ese hombre que se llama Job? Y le parafraseo. Y Dios le dice: ¿de verdad usted me está hablando de Job? Como Job no hay nadie. Así que pareciera que en la soberanía de Dios Él hubiera permitido al enemigo tocarle ciertas características a Job. El gran enigma del libro de Job es este: ¿por qué los buenos sufren y a los malos les va bien en la vida? Ese es el gran enigma del libro de Job. Así que miren, efecto dominó. El enemigo esa mañana va y le extermina todas las riquezas a Job. Job pasó de ser el hombre más rico a ser el hombre más pobre de la sociedad. Luego de eso, en la tarde, imaginemos, va y le mata a todos los siervos a Job. En la noche, sus hijos están en una casa, en una mesa grande. Sus 10 hijos están cenando una paella. Y mientras están cenando esa paella, la casa donde están los 10 hijos de Job se mueve y las paredes se les vienen encima, el techo se les viene encima, y todos los 10 hijos de Job al instante mueren de muerte súbita. Eso fue en la noche. Al otro día, en la mañana, imaginemos, a Job le sale en todo su cuerpo una enfermedad incurable, peor que la lepra, peor que el COVID-19, peor que cualquier gripita que le da a cualquier persona. Job tiene una enfermedad ahora incurable. ¿Y sabe qué hacen las autoridades de salud en ese momento? Lo exilian. Váyase de nuestras tierras, nos puede contagiar a todas las personas. Imaginemos, vive en Santander, lo exilian, váyase de acá. Lo sacan de su cultura, su familia, de sus amigos, lo sacan de su cultura. Y exiliado allá afuera de las tierras, su queridísima esposa, otro efecto dominó. Su esposa llega allá y su esposa le dice esto: hasta aquí, Job, hasta aquí con su Dios, maldiga a su Dios. Pero me encanta el corazón de Job. Yo no sé si Job comienza a recapitular todo lo que está viviendo. ¿Qué fue lo que vivió? Perdí todas mis riquezas. Primer efecto dominó. Segundo efecto dominó, mis siervos se murieron. Siguiente efecto dominó, mis hijos se me murieron. Siguiente efecto dominó, una enfermedad incurable. Siguiente, me exiliaron. Siguiente, mi esposa ahora me dice que maldiga a Dios. Y me encanta el corazón de Job, que en medio de reflexionar en lo que le está pasando, Job exclama y dice esto. Yo quiero que usted lo busque como una promesa o algo que nos pueda dar esperanza para este tiempo. Job 19, versículo 25. Y Job exclama, no sé si lo dijo con euforia, pero saca de lo más profundo de su corazón esto y dice: Iglesia CFC Santander, yo sé que mi Redentor vive y que al fin Él se levantará sobre el polvo. Usted puede captar lo profético que está hablando Job.
El libro de Job es considerado uno de los libros más antiguos a la par del Pentateuco. Libro viejísimo. Y Job está mirando 2000, 3000 años arriba. Y él dice: yo sé que me duele lo que perdí. Perdí mis riquezas. Yo sé que me duelen mis siervos. Yo sé que se me murieron mi sangre, mis hijos con los que compartía día y noche, los que me costó levantar. Me duele que se me haya caído mi casa a pedazos. Me duele que ahora tengo una enfermedad incurable. Y me duele que mi mejor amiga, mi esposa, ahora me diga que maldiga a Dios. Pero Job, en medio de reflexionar en ese efecto dominó, él le exclama y dice esto: pero lo único que me importa saber es que mi Redentor vive y vive para siempre. Y el Redentor que nombra Job desde la antigüedad representa a Cristo. Cristo es nuestro Redentor. Cristo es nuestro máximo pariente. Cristo es el único que siempre permanece, aunque todo el mundo se vaya. Cristo vive y vive para siempre. Amén. Y al final Job entendió que todo era, aunque fuera difícil, porque Dios tenía un propósito. Y Dios le volvió a dar al triple, al cuádruple, todo lo que había perdido. Amén.